Sin embargo, los acuerdos políticos arribados con el expresidente Leonel Fernández nos dan la sensación a los ciudadanos dominicanos de que dentro de poco nos vamos a ver en medio de una nueva reforma constitucional para modificar artículos que ya él mismo presenta en el artículo que escribió en el día de hoy en el periódico Listín Diario. Artículos como por ejemplo el 270, 271 y siguientes. Él habla de que habría que reformarlo y se informó que dentro del acuerdo político arribado entre Danilo Medina y Leonel Fernández estaba la modificación de esos artículos. ¿De qué cojea nuestra Constitución que debiéramos estar pensando a futuro en el marco de una revisión que ya sabemos todos que se va a dar, que tiene que ser revisada en nuestra Constitución? Hay muchas cosas en la Constitución. Por ejemplo, a mí me parece que el sistema de gobierno municipal es extraordinariamente débil. El mismo Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia que la reforma del año 2010 limitó la autonomía de los gobiernos municipales. Yo pienso que hay temas en la Constitución respecto, digamos, de derecho fundamental y todo eso que la sociedad todavía no termina de cuadrar bien con el texto constitucional. Y yo... Bueno, como lo del derecho a la vida, que se trató de enmendar con el Código Penal. Y no solamente eso, hay muchas cosas que la sociedad no termina de cuadrar bien. Y yo creo, y yo pienso que va a ir cobrando importancia. Yo pienso que aquí hay que hacer una reforma constitucional a los procedimientos de reforma constitucionales, no para blindar la Constitución, sino para democratizarla. Aquí tiene que haber una constituyente elegida por voto popular. Los políticos dominicanos tienen desde la caída de la dictadura prometiéndole a eso a la gente y metiéndolo en su programa de gobierno. Y nunca pasa. Y nunca pasa. Y esa asamblea constituyente, probablemente el resultado a uno no le guste, diga, es muy conservadora para mí o muy liberal para mí. Pero será la que... Pero ese es el proceso que tiene que darse. El proceso es importante para hacer crecer la democracia. Y yo pienso, por ejemplo, que con propuestas como la que hace el presidente Fernández en el día de hoy, eso es una manera de alejar a la Constitución de la ciudadanía. Yo te voy a poner un ejemplo. Además que hay temas que son, digamos, jurídicamente, cuando tú comparas lo que se escribe en ese artículo con lo que dice en la Constitución de la que habla, te das cuenta que hay un error de comprensión de algunas cosas. Por ejemplo, dice que en la Constitución alemana, que en la Constitución española, que en la Constitución francesa, que la iniciativa, que con 3/5 partes, pero es que lo que pasa es que esos países no tienen un sistema de reforma como es aquí, que primero hay una iniciativa para una ley de convocatoria y después que se vota la ley de convocatoria, entonces se va a un sitio, que es la Asamblea Nacional Revisora, donde sí se hace el voto por 2/3 partes. Ellos se saltan la primera parte. Y la iniciativa es directamente iniciativa de reforma constitucional. De hecho, que nuestro sistema es más rígido. Es más rígido que los sistemas que se plantean en el artículo. El único que sí que yo vi que era más o menos es el de la Constitución chilena de 1980, pero yo no hubiera usado ese ejemplo por dos motivos importantes. Primero, porque esa es la Constitución del dictador Pinochet, que el dictador Pinochet la blindó para él. Y yo pienso que la Constitución de 2010 no es comparable a la Constitución chilena de 1980 porque es una Constitución que surgió en el seno de una sociedad democrática impulsada por un líder democrático como lo es el presidente Fernández. De hecho, esa misma situación llevó a que Chile esté ahora en claro, medio de un y esa es la segunda parte. O sea que yo creo que el presidente Fernández debió evitarse ese ejemplo porque yo no pienso... No es una buena práctica. Claro. No solamente no es una buena práctica, sino porque en términos políticos tú no puedes comparar, es el proceso dominicano de 2010, que fue un proceso con vicios, pero un proceso democrático, con el proceso chileno de 1980. Ni tampoco puede comparar, bajo ningún concepto, los líderes que lo impulsaron esos procesos. Y entonces viene la segunda parte. ¿Qué está pasando en Chile? La presidenta Bachelet está impulsando un proceso de asamblea constituyente popular. ¿Y qué es? Eso es lo que tenemos que buscar aquí. Eso es lo que los líderes dominicanos, los líderes políticos dominicanos deben impulsar. Que la gente se empodere de su constitución. Nassef, aunque es más político que jurídico lo que te voy a plantear, este proceso de reforma de la Constitución de alguna manera ha congelado el poder legislativo. Lo que estamos viendo es que los acuerdos para lograr esa reforma nos hacen que el proceso democrático que se avecina el año que viene
sea casi que un teatro, porque vamos a elegir a la misma gente por acuerdos políticos. Al final, ¿qué impacto tienen estas reformas jurídicas sobre la misma democracia? En este caso lo están paralizando. Bueno, lo que está paralizando la democracia es el acuerdo dentro del PLD, que es el único del que sabemos cuáles son los términos, porque los otros se ha especulado mucho, que si dos provincias, pero tú vienes a ver y la fuente nadie sabe cuáles son. Pero bueno, el acuerdo... pronto lo vamos a saber. Sí, hoy habla el ingeniero Vargas. El acuerdo del PLD. El acuerdo del PLD tiene cuestiones que son de dudosa constitucionalidad. Yo pienso el artículo 216 de la Constitución de la República. El acuerdo interno del PLD. Sí, el acuerdo interno del PLD. Gracias por la corrección. El artículo 216 de la Constitución de la República obliga a los partidos a ser instituciones democráticas a lo interno. Y yo pienso que como está planteado, difícilmente eso sea compaginable con lo que manda la Constitución. Pero ahí viene entonces aquellas cosas de las cuales los políticos dominicanos no se han ocupado. Ustedes saben que yo fui abogado de Guido en la primera etapa de su lucha, el tema de la convención con Miguel Vargas. ¿Qué ocurre? Realmente la falta de una ley de partidos no deja claro cuáles son las obligaciones específicas que tienen los partidos para cumplir con ese criterio democrático. Entonces al final queda interpretación del tribunal, y el tribunal, por los motivos que sea, puede ser por prudencia, puede ser por una interpretación incorrecta de la norma, por el motivo que sea, tiende a no quererse meter mucho en ese tema y darle un espacio a los partidos. Entonces, yo te voy a decir una cosa, a mí me parece criticable que eso se pretenda hacer. Y sobre todo, y también el tema de elegir candidaturas internas por el medio de encuestas. Pero, con esto no lo quiero justificar. Están los estatutos internos de los partidos. Claro, pero yo no lo quiero justificar, pero por ejemplo, yo sé que el ingeniero Chu Vázquez, secretario general del PRM, ha dicho que ese es uno de los mecanismos que se van a usar, o se podrían usar, más bien, no quiero poner palabras en su boca, se podrían usar para escoger candidatura a lo interno del PRM. Entonces tú lo que tienes en República Dominicana es un sistema democrático, o más bien un sistema representativo con serias taras y deficiencias en lo democrático. Y eso es algo que tiene como un miedo a la democracia real, porque se pierde control. Claro, ese es el tema. Aquí me parece una excelente manera de ponerlo. Hay un miedo de la clase política dominicana a la democracia real, y eso se nota cuando tú ves que decisiones que ellos han tomado las quieren blindar. Y no solamente en el ámbito constitucional, sino en todos los ámbitos. Dale. No, bueno, debemos terminar, pero sí. Hay algunas cosas que todavía nos quedan pendientes por saber. Debería aprovecharse, por ejemplo, las próximas elecciones para tratar de llevar a la población y que pueda decidir sobre algunos aspectos constitucionales. Entiende que eso sea prudente y que eso tal vez... En el mismo proceso. Claro. Mira, tú sabes qué es lo que pasa. La Constitución, aquí se ha dicho mucho, por ejemplo, que el referéndum aprobatorio, que era para que se manifestara el soberano, y a gente como yo, que siempre ha defendido la participación directa de la ciudadanía y decía que no era necesario, lo criticaban por eso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando la ciudadanía va a las urnas y participa en un referéndum, no lo hace como soberano, lo hace como miembro de un poder constituido, un órgano constituido, que es la Asamblea Electoral prevista en los artículos 208 y 209 de la Constitución. Entonces la Asamblea Electoral no tiene capacidad para modificar la Constitución. Yo hubiera dicho, por ejemplo, en este proceso que acaba de pasar, un referéndum me parece maravilloso si es directo, es decir, si la población puede decidir directamente sobre la reforma constitucional. Eso no se quería por el tema del control. Lo mismo ocurre con plantear una reforma constitucional durante las elecciones. Lo que se pudiera plantear es si la gente quiere una reforma constitucional para una asamblea constituyente elegida por voto popular. Pero fíjate tú, la Constitución de la República exige que para que a la gente se le pregunte sin carácter vinculante sobre eso, se necesitan 2/3 partes de los votos en cada una de las cámaras. Algo que en algunas circunstancias puede ser más difícil que reunir los votos necesarios para reformar la Constitución.
Entonces, que al final no se quiere ese voto directo. claro, la Constitución de 2010 es una Constitución que promete una apertura democrática y tiene, digamos, las instituciones correctas para hacerla, pero cuando tú ves el funcionamiento, la dinámica entre una norma y otra, te das cuenta de que está blindada contra la democracia. Nasser, por último, hay mucha gente que analiza y habla y dice que el presidente Medina no puede, independientemente, o sea, análisis que se dan, no puede independientemente de que lo establezca la nueva constitución ahora porque él juró con otra constitución, él no ha hecho juramento con esta constitución. No, lo que pasa es que el presidente de la República, como cualquier funcionario público, está en la obligación de cumplir la constitución que existe, no la constitución anterior. Imagínate tú las consecuencias que eso tendría. Él fue elegido. No, en la constitución que existe al momento que él está ejerciendo las funciones. Porque imagínate tú que se haga una reforma constitucional para limitar el poder del presidente en algún sentido y él diga, no, yo juré por otra, esto tiene que esperar al otro presidente y yo hago lo que me da la gana. Las cosas no funcionan así. El presidente de la República, como cualquier funcionario público, está en la obligación de cumplir la constitución vigente al momento de él ejercer las funciones. Y en este caso, cuando se presente, o si se presente, yo creo que lo va a hacer, como candidato en el 2016, es bajo esa constitución, la vigente. Hay otro problema además con ese argumento, que lo han avanzado algunas personas vinculadas al entorno del presidente Fernández, y es que el presidente Fernández juró 2 veces por una constitución que decía 2 veces y nunca más. Entonces, si el presidente Medina no se pudiera presentar como candidato en el 2016 por ese argumento, el presidente Fernández no pudiera ser candidato nunca más. Nunca más. Porque además juró 2 veces, no una, no, 2 veces. Ese argumento no es posible. Los dos tienen abierta la posibilidad de ser candidato. El presidente Medina solamente una vez más y el presidente Fernández 2 veces. Señores, desde luego que hay una fiebre constitucionalista desde que se proclamó esa en 2010. Tienen mucho trabajo ustedes los especialistas para interpretar. Bueno, digamos, sí, lo bueno es que se está discutiendo, porque en República Dominicana, precisamente por estos procesos que se están dando, estamos empezando a romper con ese predominio de la ideología del derecho civil y ahí que hay. Se está rompiendo con eso, pero como todo, es un proceso. Bueno, Nasser, muchísimas gracias por acompañarnos y tratar de que podamos entender mejor estos procesos que se están dando. Señores, debemos irnos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con la actualidad. Vamos a hablar del proceso de regularización con algunos de los implicados en este tema. No se vayan.